¿Hasta cuándo vas a seguir luchando solo en tu mente, cuando Dios ya te está diciendo, suelta todo y confía en mí? Hay momentos en los que pensamos tanto que nos alejamos del único que puede darnos paz. Pensamos en todo lo que puede salir mal, en lo que no entendemos, en lo que no llega, en lo que no cambia, y nos olvidamos de mirar al cielo. Y si te dijera que mientras tú intentas resolver todo con tu mente, Dios está esperando en silencio que tú le entregues eso que no puedes cargar más. Sí, hoy Dios te dice, deja de pensar tanto y empieza a confiar de verdad, porque no es tu razonamiento lo que abrirá las puertas, es tu fe. No es tu lógica lo que traerá sanidad, es tu rendición. Hay una verdad espiritual que muy pocos conocen, y cuando la descubras, puede cambiar radicalmente tu forma de vivir y de enfrentar lo que te atormenta. En este video vas a escuchar cosas que no son comunes, pero que llegan profundo, palabras que el Espíritu Santo quiere sembrar en ti hoy, porque ya fue suficiente de vivir con la mente en guerra y el alma en silencio. ¿Y si esta es la respuesta que le pediste a Dios anoche entre lágrimas? ¿Y si este video es la forma en que Él te está diciendo, ya no pienses más, confía en mí, hijo? Permíteme acompañarte en estos minutos. Vamos a caminar juntos por la palabra. Te voy a mostrar lo que Jesús enseñó sobre la confianza real y por qué pensar tanto puede ser, espiritualmente, una forma de desobediencia disfrazada de prudencia. Pero antes, si este mensaje ya te está tocando, comenta ahora mismo, paz en Cristo. Decláralo, escríbelo como un acto de fe. Al hacerlo, estás dejando por escrito que tu mente ya no tendrá la última palabra. Hoy, habla el cielo. Y por favor, suscríbete. Hazlo no solo por ti, sino por todos los que hoy no tienen una iglesia, que están solos, sin dirección, y necesitan este tipo de contenido para mantenerse firmes. Este canal es una familia de fe, y si llegaste hasta aquí es porque Dios te está diciendo, este también es tu lugar. Así que activa la campanita y sé parte activa de lo que Dios está construyendo aquí. Dale me gusta a este video. No es por números, es por almas. YouTube mostrará este mensaje a otros creyentes heridos, confundidos o cansados, y tú habrás sido parte de ese milagro. Qué hermoso es saber que al hacer clic también predicas. Quédate conmigo hasta el final. La penúltima enseñanza puede contener la clave para desbloquear una bendición que el cielo ha estado guardando solo para ti. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio. Que el Espíritu Santo nos hable. Número 1. Cuando la mente se convierte en un desierto espiritual, hay batallas que no se ven, no sangran, no hacen ruido, pero desgastan el alma como una tormenta sin fin. Son esas guerras silenciosas que libramos dentro de nuestra propia mente. Pensamos y seguimos pensando, como si cada pensamiento fuera una cuerda que intentamos atar para sostener nuestra paz. Pero lo único que logramos es enredarnos más. ¿Te ha pasado que sientes que ya oraste, ya hiciste todo lo que sabías hacer y aún así sigues dándole vueltas al mismo asunto? Como si tu corazón estuviera diciendo, confía, pero tu mente gritara, no puedes soltarlo todavía. Este es uno de los conflictos más profundos en la vida de un creyente, porque aunque sabemos que Dios es fiel, muchas veces vivimos como si todo dependiera de nosotros. La mente se convierte en un desierto, un lugar donde todo parece seco, sin respuestas, sin dirección. Y en ese desierto, el enemigo susurra dudas, temores, falsas salidas. Lo que empezó siendo una preocupación se transforma en ansiedad y luego en parálisis espiritual. ¿Por qué pensamos tanto incluso cuando oramos? Porque fuimos entrenados por el sistema de este mundo para creer que el control lo es todo, que si lo entendemos, lo dominamos, que si lo analizamos, lo resolvemos.
Pero en el reino de Dios, el control no es la puerta, es la barrera. Dios no necesita que lo entiendas, Él necesita que lo creas. Y esa es una verdad que cuesta aceptar cuando hemos vivido demasiadas heridas, traiciones, fracasos, porque cada cicatriz del pasado le dice a tu mente, ten cuidado. Pero el Espíritu Santo le susurra a tu alma, ten fe. Y aquí es donde nace el desgaste, en el choque entre lo que la mente recuerda y lo que el espíritu anhela. Jesús sabía esto, por eso enseñaba desde la sencillez, desde lo profundo, que no requiere explicaciones técnicas, sino decisiones del corazón. Él no vino a darnos un sistema teológico complejo, vino a mostrarnos que la confianza es más poderosa que el conocimiento, porque incluso el conocimiento sin fe termina siendo una carga. ¿Cuántas veces has buscado respuestas en exceso y solo hallaste más confusión? Hay quienes leen la palabra buscando una fórmula para resolver sus vidas, cuando la Escritura fue hecha para revelarte el carácter de un Dios que quiere caminar contigo, no solo responderte. Pensar no es malo, Dios nos dio inteligencia, pero cuando pensar sustituye confiar, se vuelve un ídolo, un lugar donde empezamos a consultar más a nuestra lógica que al espíritu, como si la fe tuviera que pasar primero por el filtro del razonamiento para ser válida. Y no funciona así, la fe no siempre tiene sentido, y no debería tenerlo, porque si lo entiendes todo, ¿dónde queda el misterio? ¿Dónde queda el milagro? Piensa en esto. La mariposa no entiende el proceso mientras está en el capullo. Está completamente envuelta, sin ver, sin moverse, pero algo está ocurriendo dentro. Su mente, si pudiera pensar como nosotros, tal vez se preguntaría, ¿qué está pasando? ¿Por qué no salgo? ¿Por qué estoy así? Y sin embargo, al final del proceso, vuela. Así es también tu proceso, y por eso pensar demasiado puede retrasar lo que Dios ya ha comenzado a hacer en lo invisible. Desde una visión científica, sabemos que el cerebro humano está programado para protegernos. Por eso, ante la incertidumbre, busca patrones, lógica, explicaciones. Pero lo espiritual no siempre sigue esa programación. Dios no responde a fórmulas, responde a corazones rendidos. Por eso, muchas veces, Dios permitirá que tus pensamientos lleguen a su límite, solo para que mires hacia Él. Cuando ya no queda análisis, ni plan, ni solución, ahí aparece el susurro que dice, confía, yo sigo en el trono. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? No se trata de dejar de pensar, sino de dejar de controlar desde el pensamiento. Se trata de aprender a pensar desde la fe, desde el descanso, desde la certeza de que si Dios está contigo, aunque no lo entiendas, todo está bajo control. ¿Y si hoy decides confiar aunque no veas? ¿Y si hoy decides descansar aunque no comprendas? Tu mente no es tu enemiga, pero tampoco es tu guía. Tu guía es el Espíritu Santo, y Él te está hablando ahora. Está tocando tu corazón mientras escuchas estas palabras, porque sabe que estás cansado, sabe que has querido soltar, pero vuelves a tomar el peso una y otra vez. Hoy es el día de dejarlo. Hoy es el día de entregar el control, no a un vacío, no al destino, sino al Padre que te ama más de lo que puedes imaginar. Y quiero que entiendas algo muy importante. Lo que estás sintiendo ahora no es sugestión emocional, es dirección divina, es un momento santo. Así que quédate, porque en los próximos minutos vamos a sumergirnos aún más en este tema. Y lo que viene puede cambiar para siempre la manera en que enfrentas tus pensamientos y tu fe. Número 2. El peso invisible de querer entenderlo todo. A veces, lo que más pesa no es lo que está pasando, sino lo que no logramos entender. Y en ese espacio donde la lógica no alcanza y las respuestas no llegan, nace una angustia silenciosa que pocos saben cómo poner en palabras.
Es el peso invisible de querer entenderlo todo, de tener que saber por qué, para qué, cuándo, cómo. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué no me habló más claro? ¿Qué estoy haciendo mal? Y sin darnos cuenta, ese deseo por entender, legítimo, humano, doloroso, se convierte en una carga más pesada que el mismo problema. Mira, no estás solo. Todos en algún punto hemos querido respuestas. Y Dios no se enoja por eso. Él es un padre que sabe que sus hijos preguntan, que dudan, que se sienten perdidos. Pero también es un padre que no siempre responde como esperamos, porque si lo entendieras todo, dejarías de buscarlo a Él. Cuando todo tiene sentido, ya no necesitas fe. Pero cuando estás en la niebla, sin dirección, sin lógica, ahí es donde tu confianza se vuelve una ofrenda. Ahí es donde tu obediencia brilla más que tu entendimiento. Y aquí viene algo muy importante. Dios no está interesado en que entiendas todos los detalles. Está interesado en que te conviertas en alguien que confía, aunque no entienda. ¿Te das cuenta? No se trata de ser fuerte o pensar positivo. Se trata de transformar tu dependencia del entendimiento en una dependencia del espíritu, porque cuando tu paz depende de entender, tu fe siempre estará en crisis. Hay una trampa espiritual muy sutil en todo esto. El enemigo no siempre quiere que te alejes de Dios. A veces solo quiere que dependas de tu mente para acercarte a Él. Quiere que lo busques con ansiedad, con necesidad de control, con la idea de que orar es una fórmula que debe darte una respuesta rápida o visible. Pero Dios es un Dios de procesos, no de fórmulas. Él trabaja en silencio. Y muchas veces las respuestas que pedimos no vienen porque el silencio de Dios está formando algo más grande que cualquier explicación. Está formando tu carácter, tu madurez, tu sensibilidad a su voz. Recuerda, Jesús no les explicó todo a sus discípulos. Muchas veces respondía con otra pregunta o con una parábola misteriosa. ¿Por qué? Porque no quería simplemente informarles, quería transformarles. Y la transformación no ocurre en la mente, ocurre en el corazón. Y si tu necesidad de entender es en el fondo una manera de evitar confiar, tal vez, sin darte cuenta, estás diciendo, Señor, muéstrame todo, y después confío. Pero Dios está diciendo, confía ahora, y después entenderás. Esto no es fácil, lo sé, sobre todo si vienes de experiencias donde fuiste herido por confiar. Cuando tu confianza fue traicionada por personas, tu corazón se llena de filtros, de defensas, de estrategias mentales para protegerte. Y sin darte cuenta, comienzas a tratar a Dios como si fuera uno más de esos que te fallaron. Pero Él no es así. Él no juega con tus emociones. Él no te manipula. Dios es fiel, aun cuando tú no lo sientes. Él ve el panorama completo y su plan es perfecto, aunque tus pensamientos no lo comprendan ahora. ¿Has notado que algunos de los milagros más grandes en la Biblia ocurrieron cuando alguien dejó de razonar y simplemente obedeció? Imagínate a Noé construyendo un arca sin haber visto una sola gota de lluvia. ¿Qué lógica tenía eso? ¿Qué sentido práctico? Y sin embargo, fue su obediencia sin lógica la que salvó a su familia y cambió la historia. La lógica no siempre te llevará a lo sobrenatural, pero la obediencia sí. En tu vida también puede haber un arca que estás llamado a construir. Algo que no entiendes, que parece ilógico, que tal vez incluso te ridiculiza frente a los demás, pero que es exactamente lo que Dios necesita que hagas para preparar tu victoria. Por eso hoy te digo, no luches contra tu mente, entrégasela al Señor. Dile con sinceridad, Padre, yo no entiendo esto, pero confío en ti. No necesito todas las respuestas para seguirte, solo necesito tu presencia. Este acto de entrega no es resignación, es poder, es sabiduría celestial. Es la manera más valiente de vivir, confiando sin ver, caminando sin entender, descansando sin controlar.
Y aquí viene algo profundo. Tu fe no será real hasta que puedas confiar a pesar del silencio. Así que, si hoy estás sintiendo que el cielo está callado, que tus pensamientos no paran, que todo parece confuso, no lo veas como una señal de abandono. Véelo como una oportunidad divina para fortalecer tu confianza, porque cuanto menos entiendas, más espacio hay para que Dios se glorifique. Respira profundo, suelta, descansa. Él no te ha dejado ni un solo segundo, y lo que está por venir será mejor de lo que tu mente jamás podría imaginar. Número 3. Cuando confiar se convierte en tu mayor acto de guerra espiritual. Confiar no siempre se siente como un acto de poder. De hecho, muchas veces confiar se siente como rendirse, como bajar los brazos, como no tener más opción. Pero desde la perspectiva del reino de Dios, confiar es pelear, confiar es resistir. Confiar es declarar en silencio que el enemigo no tendrá la última palabra sobre tu mente. ¿Qué pasaría si te dijera que cada vez que eliges confiar en medio del caos, estás peleando una guerra invisible en el mundo espiritual? Sí, así como lo oyes. Cada vez que decides dejar en manos de Dios eso que te atormenta, estás debilitando al enemigo. Estás diciéndole que tus pensamientos ya no le pertenecen, que tu mente ya no será su terreno de juego. Hay una batalla que no se libra con gritos, ni con argumentos, ni con fuerza física. Se libra con confianza, con una fe que dice, no entiendo, pero igual sigo. No veo salida, pero sé que Dios está aquí. No siento fuerzas, pero camino porque Él me lleva. A veces creemos que la guerra espiritual solo se trata de reprender, de orar fuerte, de ayunar por horas. Y todo eso es parte. Pero una de las armas más poderosas que un creyente puede usar es su capacidad de confiar. Porque el diablo no sabe qué hacer con alguien que, aun en medio del dolor, sigue diciendo, yo sé en quién he confiado. El enemigo opera en la lógica, en la acusación, en el miedo. Pero Dios opera en la fe, en el silencio fértil, en la espera que transforma. Por eso cuando tú decides confiar, estás desactivando la estrategia del infierno de mantenerte en ansiedad y confusión. Estás eligiendo un camino alto, donde el enemigo no puede alcanzarte. Piensa en esto, la confianza es como una torre espiritual. Desde abajo parece frágil, pero cuando estás en lo alto de ella, ves desde otra perspectiva. Desde la confianza ya no reaccionas a cada temor, disciernes, ya no corres a solucionar todo, aprendes a esperar. Ya no luchas por controlar, comienzas a rendir. Confiar es una declaración espiritual que dice, yo ya no vivo por lo que veo, ni por lo que pienso, vivo por lo que Él prometió. Y esa es la mayor amenaza para el infierno. Porque el enemigo puede manejar mentes atadas al control, pero no puede manipular corazones que ya se entregaron. Ahora, no confundas confianza con pasividad. Confiar no es quedarte de brazos cruzados esperando que todo se resuelva mágicamente. Confiar es moverte cuando Él dice camina, detenerte cuando Él dice espera y obedecer aunque no comprendas. Confianza es moverte con paz, no con desesperación. Es avanzar sin prisa, pero con propósito. Es dejar que tus decisiones no nazcan de la presión mental, sino de la dirección divina. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que antes de responder ese mensaje, oras. Antes de tomar esa decisión importante, te silencias. Antes de buscar la lógica, buscas la voz de Dios. Y eso es guerra espiritual. Porque en un mundo que te enseña a reaccionar, tú eliges obedecer. En un sistema que premia la ansiedad, tú eliges descansar. En una cultura que glorifica el control, tú decides soltarlo todo a los pies de Cristo. Te comparto una imagen que puede ayudarte. Imagina que estás en una barca, en medio de una tormenta. El viento sopla fuerte, las olas golpean con furia.
Todo dentro de ti te grita que agarres los remos y empieces a luchar, pero Jesús está en la barca, dormido, tranquilo, en paz. ¿Qué haces? Tu mente quiere acción, tu alma necesita descanso. Y ahí, justo ahí, es donde se define tu guerra espiritual, entre remar con tus fuerzas o acostarte a su lado y confiar que el que calma tormentas sigue contigo. ¿Lo ves? Confiar no es dejar de luchar, es cambiar de campo de batalla. Ya no peleas con tus pensamientos, peleas desde tu espíritu. Ya no enfrentas la tormenta con ideas, sino con presencia, la presencia de Dios. Y escucha esto, cada vez que decides confiar, estás dejando espacio para que el milagro ocurra. Porque donde termina tu lógica, comienza su gloria. Donde termina tu estrategia, comienza su poder. Donde tú sueltas, Él actúa. Tal vez llevas años peleando con pensamientos que no te dejan en paz. Hoy, el Espíritu Santo te dice, esa no es tu batalla, entrégamela, yo la peleo por ti. Así que respira y suelta, porque no estás perdiendo el control, estás devolviéndoselo a quien nunca lo perdió. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, tus pensamientos, tus dudas, tus miedos, Dios lo va a usar para llevarte a una dimensión nueva de fe. Pero para eso necesitas hacer algo hoy, no mañana, hoy. Confiar como nunca antes has confiado. Y cuando lo hagas, algo en lo invisible se va a romper, una cadena va a caer, una puerta va a abrirse. Porque la confianza verdadera siempre tiene una recompensa, siempre. Así que quédate, porque vamos a entrar ahora sí en uno de los momentos más importantes de este estudio. Entender por qué la mente no puede guiar a quien fue llamado a vivir por el Espíritu. Número 4. La mente no puede guiar a quien fue llamado a vivir por el Espíritu. Vivimos en una generación que ha exaltado el poder de la mente como el centro de todo. Se nos ha enseñado que el pensamiento lo puede todo, que si lo puedes imaginar, lo puedes lograr, que si lo puedes analizar, lo puedes resolver, que si lo entiendes, entonces está bien. Pero eso no aplica cuando caminas con Dios, porque tú no fuiste llamado a vivir por lógica, fuiste llamado a vivir por fe. Y aquí ocurre el conflicto interno que muchos creyentes no saben cómo enfrentar. ¿Cómo vivo por el Espíritu cuando mi mente me exige pruebas, respuestas y seguridad? Esa es la tensión que te mantiene inquieto en las noches, la que hace que ores, pero luego sigas dudando, la que provoca que confíes en la promesa y 5 minutos después vuelvas al mismo pensamiento de ansiedad. Es que hay una verdad dura, pero liberadora. La mente humana, sin renovar, nunca podrá entender los caminos del Espíritu. La lógica humana no puede guiar a un alma que ha sido sellada por lo sobrenatural. Es como si intentaras usar una brújula para navegar el cielo. No sirve, no fue diseñada para eso. La mente, sin fe, se convierte en un mapa equivocado para un viaje divino. Por eso muchas personas se frustran en su vida espiritual, porque quieren entender el proceso antes de confiar. Quieren tener el esquema completo antes de dar el primer paso. Quieren vivir por dirección, pero no por presencia. ¿Y sabes qué? Dios no nos prometió un plano detallado, nos prometió su compañía, y eso debería ser suficiente. ¿Estás dispuesto a caminar por donde no ves solo porque sabes quién va contigo? Eso es vivir por el Espíritu. Eso es lo que transforma una fe religiosa en una fe viva. Eso es lo que distingue a los que conocen a Dios de los que solo lo estudian. Porque conocer a Dios no es tener una lista de versículos memorizados, ni entender cada doctrina con precisión. Conocer a Dios es tener intimidad con su voz, es reconocerlo incluso cuando está en silencio, es seguirlo incluso cuando no da explicaciones. ¿Recuerdas cuando Abraham fue llamado a salir de su tierra? Dios no le dio el destino, solo le dijo, sal y te mostraré.
Eso es vivir por el Espíritu, es obedecer sin saber, es caminar sin ruta clara, pero con confianza absoluta. Y claro que la mente se revela ante eso, porque la mente fue hecha para estructurar, no para confiar. Por eso, uno de los actos más poderosos que puedes hacer como hijo de Dios es decirle a tu mente: tú ya no eres mi guía, ahora guía el Espíritu. Y aquí te comparto una imagen que puede ayudarte. Imagina que tu vida es un avión. La mente es el copiloto. Tiene experiencia, sabe calcular, te alerta de peligros, pero el piloto, el verdadero piloto, debe ser el Espíritu Santo. El problema es que muchos han sentado al Espíritu atrás y dejaron que la mente tomara el control. Y así no se vuela en el reino. Así solo se da vueltas en círculos, llenos de análisis, temor y parálisis. Tú necesitas volver a sentar al Espíritu en el lugar que le corresponde, y eso se logra con un acto consciente de rendición diaria. Con una oración que tal vez nunca hiciste, pero que puede cambiar todo. Espíritu Santo, guíame más allá de lo que entiendo. Rompe mi dependencia de la lógica. Llévame donde solo se puede llegar por fe. Cuando haces eso, se activa una sensibilidad nueva. Empiezas a discernir en lugar de solo pensar. Empiezas a confiar más en lo que sientes en la oración que en lo que te dice el miedo. Empiezas a actuar por dirección, no por presión. Y quiero decirte algo desde el fondo del corazón. Vas a cometer errores, sí. Vas a tener momentos donde fallas, donde dudas, donde no sabes si estás oyendo bien al Espíritu o solo a tu emoción. Pero eso no debe detenerte, porque cada paso de fe te afina, cada error con humildad te madura. Cada vez que eliges confiar, aunque falles, creces. Así que no te castigues si no lo haces perfecto. Dios no busca perfección, busca disposición. El Espíritu no guía a los que lo tienen todo claro. Guía a los que lo siguen incluso cuando todo es incierto. Y te digo más, vivir por el Espíritu no es una experiencia mística reservada para unos pocos. Es una decisión diaria, es un estilo de vida. Es decirle cada mañana al Señor: hoy no quiero ser guiado por lo que pienso, hoy quiero ser guiado por lo que crees de mí. Y esa frase cambia todo, porque tu mente te recuerda tu historia. Pero el Espíritu te recuerda tu propósito. Tu mente te habla de tus límites. Pero el Espíritu te habla de su poder. Tu mente te dice: no puedes. Y el Espíritu te dice: conmigo todo es posible. Entonces, ¿a quién vas a escuchar? Es tiempo de tomar una decisión, no una decisión emocional, sino espiritual. Rinde tu mente, rinde tu lógica, rinde tus propios planes y deja que sea el Espíritu quien guíe cada paso. No vas a entenderlo todo, pero vas a vivir en paz. No vas a controlarlo todo, pero vas a ver milagros. No vas a evitar las tormentas, pero vas a caminar sobre las aguas. Y ahí, justo ahí, es donde comienza la vida para la que fuiste creado. Número 5. La ansiedad espiritual, cuando la fe se ahoga en pensamientos. A veces no se trata de una falta de fe, sino de una fe que se está ahogando. Una fe viva, real, sincera, pero sepultada bajo capas y capas de pensamientos, suposiciones, miedos e inseguridades que no paran de hablar dentro de ti. ¿Te ha pasado que crees, pero no puedes dejar de pensar? Es como si una parte de ti estuviera convencida de que Dios está obrando, pero otra parte, más ruidosa, no dejara de cuestionar, de anticipar escenarios, de advertir riesgos. Eso no es incredulidad, es ansiedad espiritual. Y no hablamos aquí de un simple estrés emocional. Hablamos de esa tensión interna que surge cuando tu espíritu quiere confiar, pero tu mente no lo permite. Es como un corazón que canta, mientras la mente grita. La ansiedad espiritual ocurre cuando el alma se cansa de esperar y la mente toma el control para hacer algo, aunque ese algo no sea lo correcto. Comienzas a sobrepensar,
a imaginar futuros que no han ocurrido, a analizar señales que tal vez ni existen, a buscar respuestas en cada detalle, y terminas agotado, no físicamente, sino espiritualmente drenado. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque has aprendido a reaccionar con la mente, en lugar de responder con la fe. Vivimos con una presión constante de que todo debe resolverse pronto, que todo tiene que tener sentido, que si algo no cambia es porque Dios no está actuando. Y eso alimenta la ansiedad, una ansiedad que no se calma con descanso físico ni con distracciones, porque nace de una desconexión entre lo que creemos y lo que pensamos. ¿Es posible tener fe y al mismo tiempo sentirse desesperado? Sí, es posible, porque la fe no es la ausencia de lucha, es la decisión de seguir creyendo, aun en medio de la lucha. El problema es que cuando la ansiedad se vuelve constante, empieza a distorsionar la voz de Dios. Ya no oyes con claridad, ya no oras con descanso, ya no esperas con confianza. La fe se vuelve un esfuerzo y no una respuesta natural. Y aquí es donde muchos empiezan a desanimarse, no porque Dios no hable, sino porque el ruido mental no los deja oír. Mira, incluso Jesús vivió momentos de angustia interna. En Getsemaní, antes de ir a la cruz, su alma estaba turbada. ¿Pero qué hizo? No se quedó solo con sus pensamientos. Oró, se apartó, se rindió. Y esa es la clave. Cuando la ansiedad espiritual quiere apoderarse de ti, no luches contra ella con más pensamientos. Lucha con rendición. La mente quiere controlar, pero el espíritu solo quiere descansar. Y cuando logras hacer esa transición del control al descanso, ocurre algo profundo. Tu alma empieza a ser gobernada por la paz, no por el miedo. La ciencia ha demostrado que la mente en estado de ansiedad entra en lo que se llama modo de supervivencia. El cerebro activa sistemas de defensa, la percepción se altera y se pierde la capacidad de tomar decisiones desde la calma. Ahora, imagina eso trasladado a tu vida espiritual. Cuando vives en ansiedad, tu fe también entra en modo de defensa. Ya no se abre a lo nuevo, ya no recibe lo que Dios está hablando, ya no fluye con confianza. Se cierra, se endurece, se vuelve religiosa, reactiva, temerosa. Y eso no es la fe que Jesús vino a modelar. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No dijo, mi lógica, no dijo, mis explicaciones. Dijo, mi paz, porque la paz no es la ausencia de problemas. Es la certeza de su presencia. Entonces, ¿qué haces cuando la ansiedad espiritual quiere tomar el control? No corres, no piensas más, no buscas señales desesperadamente. Te detienes, respiras, oras y hablas con Dios, así como eres, sin filtros. Le dices, Señor, hoy no puedo más, hoy mi mente está cansada, hoy no tengo fuerzas, pero aquí estoy. Y confío en ti. Esa oración sencilla, sincera, es más poderosa que cualquier análisis mental. Es importante entender esto. No estás mal por sentir ansiedad, no estás en pecado por pensar demasiado, pero sí estás llamado a no quedarte ahí, a no vivir dominado por eso, a no hacer de tu mente una prisión cuando Dios te llamó a vivir en libertad. Tu libertad no vendrá de entender todo. Vendrá de confiar en lo que ya sabes, que Dios está contigo, que Él te ama, que Él no ha terminado su obra en ti. ¿Y si hoy decides confiar sin esperar que la ansiedad desaparezca primero? ¿Y si haces del acto de confiar tu medicina contra la ansiedad? Hazlo. Empieza hoy. Tal vez tu mente aún intente pelear, pero cada vez que confíes, estarás debilitando esa batalla. La fe no es solo creer que Dios puede, es también creer que aunque no lo veas, Él ya está obrando. Y eso tiene el poder de calmar cualquier tormenta, incluso la que se libra dentro de ti. Número 6. El arte de soltar sin perder la esperanza. Soltar, qué palabra tan pequeña, pero tan desafiante.
En teoría suena sencillo: dejar ir, entregar, confiar. Pero en la práctica, soltar puede sentirse como si estuvieras perdiendo el control de lo poco que te queda. ¿Cómo suelto algo que me importa tanto? ¿Cómo entrego sin temor lo que me duele, lo que me afecta, lo que me define? Porque no nos engañemos. Soltar no siempre significa dejar de amar. A veces, soltar es la forma más profunda de amar. Es decirle a Dios: te confío esto, porque sé que contigo está más seguro que en mis manos. Soltar no es rendirse, no es pasividad, no es abandono. Soltar, desde la fe, es un acto de profunda confianza. Es reconocer que mis manos no son tan sabias como las de Dios. Es entender que aferrarme a algo que no está en mi control solo alimenta mi ansiedad y apaga mi esperanza. Hay una diferencia entre soltar por desesperación y soltar por fe. Cuando sueltas por desesperación, lo haces con dolor, con resentimiento, con resignación. Pero cuando sueltas por fe, lo haces con paz, con propósito, con la certeza de que Dios está al tanto y está obrando. Y si lo que estás reteniendo es justo lo que está bloqueando tu bendición. A veces estamos tan enfocados en que Dios cambie la situación que no nos damos cuenta de que lo que Él quiere es cambiar nuestro corazón respecto a esa situación. Y aquí entra una enseñanza profunda. Dios no solo te pide que sueltes lo que te lastima, a veces también te pedirá que sueltes lo que amas. ¿Recuerdas a Abraham con Isaac? Dios no le pidió que sacrificara a su hijo porque quisiera arrebatárselo, sino porque quería enseñarle a confiar incluso con lo más valioso. Y cuando Abraham levantó el cuchillo, ya sin ninguna garantía, ahí Dios detuvo la prueba y le proveyó un cordero, porque lo que Dios estaba buscando no era a Isaac, era el corazón de Abraham completamente rendido. Eso es lo que el Señor busca en ti hoy. Un corazón que diga: Señor, si quieres que lo deje ir, lo haré. Si quieres que espere, esperaré, pero no voy a forzar nada que no esté en tus planes. Tú sabes más que yo, tú ves más que yo. Tú eres mi Padre. Soltar no significa perder la esperanza. Significa dejar de cargar con algo que no puedes cambiar por tus fuerzas. Es como un pájaro que ha sido cuidado con amor, pero llega un momento en el que debes abrirle la jaula. No porque no lo quieras, sino porque entiendes que su naturaleza no es vivir encerrado. Así hay situaciones, personas, decisiones que Dios te está pidiendo abrir, no para que se pierdan, sino para que Él las lleve al lugar correcto. Y aquí viene algo clave. Cuando tú sueltas, estás haciendo espacio para lo nuevo. Estás diciendo con tus acciones: Señor, confío en que si me lo pides es porque tienes algo mejor, más sabio, más eterno. El acto de soltar es también el acto de prepararte para recibir, porque no puedes tomar lo que Dios tiene para ti si tus manos siguen ocupadas con lo que no te corresponde cargar. Muchos creyentes viven frustrados no porque Dios no esté hablando, sino porque siguen aferrados a algo que ya no pertenece a esta etapa. Es como tratar de usar la ropa de una temporada pasada. Ya no queda, ya no sirve para el clima actual. Y aunque la tengas con cariño, si decides seguir vistiéndola, terminarás incómodo, limitado y fuera de lugar. Soltar es parte del crecimiento espiritual. Es entender que cada cosa tiene su tiempo y que lo que no se suelta a tiempo se convierte en peso. Pero, ¿cómo suelto sin apagar la esperanza? La respuesta es esta: aprendiendo a descansar en la soberanía de Dios. Tú no sabes lo que viene, pero Él sí. Tú no entiendes el proceso, pero Él ya vio el final. Tú no tienes control, pero Él nunca ha perdido el suyo. Y cuando eso se vuelve real para ti, sueltas sin miedo. Porque sabes que Dios no es un destructor de sueños, es un Padre que te guía hacia los que realmente te harán bien. Y si algo no vuelve, es porque no era parte de tu propósito eterno.
Y si algo se transforma, es porque Dios lo está haciendo nuevo. Y si algo regresa, será porque fue redimido por el poder de su mano. Así que no temas, suelta, con fe, con lágrimas si es necesario, pero con la certeza de que lo que dejas ir en el altar de Dios nunca se pierde, solo cambia de forma, solo se alinea con su voluntad. Hoy es el día de descansar, de soltar ese pensamiento, de liberar esa preocupación, de rendir esa relación, de entregarle eso que te está quitando la paz, porque tu esperanza no está en lo que puedas retener, está en aquel que nunca falla. Y cuando Él ve que sueltas por fe, abre los cielos para ti. Confía, suelta, y verás que lo que viene de Dios siempre supera lo que pensaste perder. Número 7. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en medio del ruido mental? Una de las preguntas más profundas que muchos creyentes se hacen en silencio es: ¿cómo escucho a Dios cuando mi mente no para de hablarme? Y es una pregunta más común de lo que imaginas, porque no siempre es la falta de fe lo que nos desconecta, sino el exceso de ruido mental que nos impide discernir lo que realmente viene del cielo. Vivimos en una era donde todo compite por nuestra atención. Noticias, redes sociales, opiniones, presiones, pendientes, y en medio de ese torbellino constante buscamos la voz de Dios. Pero hay un principio espiritual que debes entender con el corazón. Dios no compite con el ruido, Dios susurra. Y para oírle necesitas aprender a silenciar lo demás. El profeta Elías vivió esto en carne propia. Después de una victoria poderosa sobre los profetas de Baal, cayó en una crisis de miedo y agotamiento. Se fue al desierto, huyendo. Y en ese lugar, cuando esperaba que Dios le hablara con fuego, con terremoto, con viento fuerte, la Biblia dice que el Señor no estaba en ninguno de esos fenómenos. Dios le habló en un silbo apacible y delicado, es decir, en lo que es fácil ignorar si no estás quieto. Y ese es el desafío hoy para muchos cristianos: cómo estar quietos en un mundo que exige estar en constante movimiento, cómo hacer silencio no solo alrededor, sino dentro. Porque el verdadero ruido que impide escuchar a Dios no está fuera, está en los pensamientos que no paran, esa voz que te recuerda tus fracasos, ese pensamiento que repite tus miedos como un eco, esa idea que te dice que ya es tarde, que no vas a lograrlo, que Dios no te va a hablar. Esa es la voz que debes aprender a reconocer y a callar, no con fuerza humana, no con más pensamientos, sino con presencia, porque la presencia de Dios no solo trae respuestas, también trae orden al caos interno. Cuando te expones a su presencia, incluso sin palabras, Él comienza a alinear tu mente con la paz, y en esa paz, su voz se vuelve clara. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me preparo para escucharle? Aquí te comparto una verdad sencilla, pero poderosa. Escuchar a Dios no comienza con los oídos, comienza con la disposición del corazón. Dios le habla al que está dispuesto a obedecer, no solo al que quiere saber. No es una curiosidad espiritual lo que abre los cielos, es una humildad profunda que dice: habla, Señor, que tu siervo escucha y obedecerá. Si tú entras a un momento de oración solo para pedir explicaciones, tal vez salgas frustrado, pero si entras diciendo: Señor, háblame lo que tú quieras, y yo haré lo que tú digas aunque no lo entienda todo, entonces su voz empezará a ser clara, nítida, constante. Y te digo algo más: la voz de Dios no siempre es una frase completa. A veces es una impresión en el corazón, una palabra que se repite, una paz repentina, un impulso a perdonar, una inquietud santa que te lleva a orar por alguien, una sensación de que debes dejar algo atrás. No busques misticismo, busca sensibilidad, porque Dios no necesita gritarte cuando tu corazón ya está inclinado a oír. Y cuidado con esto,
Muchas veces estás esperando que Dios te hable en lo espectacular, cuando ya te ha estado hablando en lo cotidiano. En esa conversación con alguien que sin saberlo tocó justo el tema que tú estabas orando, en esa palabra que escuchaste por casualidad en un mensaje, en esa canción que te hizo llorar sin saber por qué, en ese versículo que se repitió más de una vez en la misma semana. Eso no es coincidencia, es dirección. Pero si tu mente está demasiado llena de expectativas humanas, vas a ignorar esas señales. Por eso es vital aprender a callar el alma, y eso no siempre se logra con fórmulas. A veces solo necesitas sentarte, cerrar los ojos y decir: Señor, no vengo a pedirte nada, solo quiero estar contigo, y si quieres hablar, aquí estoy, pero si solo quieres abrazarme, también me basta. En ese nivel de rendición, su voz se hace dulce, constante, familiar, y comienza a marcarte. Ya no necesitas confirmaciones externas, porque el testimonio interior se vuelve fuerte. Ya no dependes de señales desesperadas, porque sabes que Él te guía en lo invisible. Y aquí está la clave más profunda. Dios no habla para impresionarte, habla para guiarte. Y si no estás dispuesto a seguirlo, tal vez por eso no lo estás oyendo. Así que haz de tu vida un altar, un lugar donde Él pueda hablar cuando quiera, como quiera, sin tener que luchar contra tu ruido. Apaga el teléfono, apaga el juicio, apaga la prisa y quédate quieto hasta que su paz te hable. Y cuando lo haga, no dudes, obedece, porque cuando aprendes a reconocer su voz, ninguna tormenta puede confundirte. Y cuando obedeces su dirección, ninguna mente ruidosa puede detenerte. Ese es el principio de una vida guiada por Dios. Número 8. El enemigo usa tu mente porque no puede tocar tu espíritu. Hay una razón por la que el enemigo insiste tanto en atacarte en tus pensamientos. Y no es casualidad. Él no puede tocar tu espíritu. No puede entrar donde habita el Espíritu Santo. No puede contaminar lo que Dios ya ha sellado con su presencia. Entonces, ¿por qué me siento tan oprimido en la mente? ¿Por qué hay pensamientos que me inquietan, que me persiguen, que me drenan? Porque el enemigo sabe que si logra desenfocar tu mente, podrá debilitar tu fe. Porque aunque no puede apagar la luz que hay en tu espíritu, sí puede cubrirla con sombras mentales que nublan tu percepción de la verdad. Es un ataque estratégico, no físico, no visible. Es mental, emocional, silencioso. Y muchas veces disfrazado de pensamientos lógicos, racionales, incluso espirituales, pero que no vienen de Dios. ¿Cómo los identifico? Todo pensamiento que genera miedo, confusión, duda constante, condenación, autosabotaje o desesperanza, no viene del cielo. Dios nunca habla desde el temor, nunca guía desde la culpa, nunca empuja con ansiedad. El Espíritu Santo convence, pero no acusa, corrige, pero no hiere, despierta, pero no empuja. Entonces, si hay una voz que no te deja dormir, que te exige, que te castiga, no es la voz de Dios. Es el enemigo tratando de usar tu mente como un campo de batalla, porque no puede entrar al lugar donde ya fuiste sellado, tu espíritu. Y aquí es donde debes entender algo vital. No todo pensamiento que entra a tu mente te pertenece. La mente es un espacio espiritual abierto. Por eso la Biblia nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso quiere decir que tú tienes autoridad para decidir qué pensamientos se quedan y cuáles se van. Tú no eres esclavo de tus ideas. Eres templo del Espíritu Santo. Y eso significa que tienes la capacidad de decir: este pensamiento no viene de Dios. No lo voy a alimentar, no lo voy a repetir, no lo voy a aceptar. ¿Sabías que muchos de los ataques espirituales más fuertes no son eventos externos, sino pensamientos sembrados en momentos de vulnerabilidad? Un recuerdo activado de repente,
Una inseguridad que aparece justo cuando vas a dar un paso de fe, una duda que llega minutos después de una oración poderosa, un pensamiento negativo justo cuando estabas empezando a creer. Eso no es coincidencia, es sabotaje espiritual. Pero tú tienes armas para resistirlo, y una de las más fuertes es la palabra de Dios. No se trata de recitar versículos como conjuros, sino de creer con firmeza lo que Dios ha dicho. Cuando el enemigo te diga, no eres suficiente, tú respondes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te susurre, vas a fracasar otra vez, tú afirmas, el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. Cuando intente hundirte con el pasado, tú te aferras a esta verdad, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Porque la palabra no es solo información, es espada, es escudo, es arma ofensiva, y con ella se rompen argumentos, se derriban fortalezas, se desactivan mentiras. Ahora, ¿por qué es tan importante que lo entiendas hoy? Porque si no reconoces que el enemigo está operando en tu mente, vas a seguir peleando con armas equivocadas. Vas a creer que el problema es contigo, que estás fallando, que no tienes suficiente fe, cuando en realidad estás siendo atacado precisamente porque estás creciendo, avanzando, despertando. El enemigo no persigue lo que no representa una amenaza. Si tus pensamientos están siendo el campo de batalla, es porque hay un propósito en ti que quiere desviar. Hay una semilla de grandeza que quiere apagar. Hay una palabra de Dios que quiere hacerte dudar, pero tú no estás solo. Tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Tienes la palabra viva y tienes la autoridad para decir, hasta aquí, hoy recupero mi mente, hoy cierro las puertas, hoy vuelvo a alinear mis pensamientos con la verdad de Dios. Hazlo con intencionalidad. No vivas como víctima del ruido mental. Recuerda, tu espíritu está a salvo, pero tu mente necesita ser renovada cada día. No permitas que lo que no puede destruir tu alma te robe la paz. No dejes que pensamientos sembrados por la oscuridad nublen lo que Dios ya encendió en tu interior. Porque aunque el enemigo quiera usar tu mente como un campo de batalla, Dios quiere usarla como un altar. Un lugar donde se escuchen sus pensamientos, donde se revelen sus planes, donde fluya su voz con claridad. Y cuando eso ocurra, lo que antes te debilitaba será la prueba viva de que tu mente también puede ser un instrumento del cielo. Número 9. Lo que ocurre cuando decides confiar de verdad. Hay momentos en la vida espiritual en los que no basta con entender una enseñanza, hay que decidir vivirla, y confiar en Dios no es una emoción pasajera ni una idea bonita que repetimos cuando todo va bien. Confiar es una decisión profunda que transforma tu realidad desde adentro hacia afuera. ¿Qué pasa cuando confías de verdad? No cuando lo dices, no cuando lo posteas en redes, sino cuando lo vives en lo secreto, cuando entregas lo que más duele, cuando sueltas lo que más miedo te da, cuando callas la lógica y obedeces aunque no veas. Ahí, en ese acto invisible de fe, ocurren cosas poderosas que cambian tu historia. Primero, ocurre un milagro silencioso. Tu alma encuentra descanso. Ese peso que te oprimía en el pecho comienza a soltarse. Esa confusión constante empieza a ordenarse. Esa sensación de urgencia, de estar corriendo contra el reloj, se convierte en calma, porque confiar de verdad activa una dimensión de paz que no tiene explicación humana. Es como si de repente dejaras de remar contra la corriente y empezaras a flotar en la dirección correcta, aunque no veas la orilla. Después empiezas a ver claridad, no siempre en lo externo, pero sí dentro de ti. Ya no necesitas saber cada paso del camino, porque el siguiente paso se vuelve suficiente. Ya no vives por presión, sino por propósito, y tus decisiones ya no nacen del miedo, nacen de la dirección.
Esa es una de las evidencias más claras de que estás confiando de verdad, cuando ya no reaccionas, sino que disciernes. Ya no te sientes obligado a responder cada pensamiento, no te alteras con cada dificultad, no entras en crisis por cada retraso, porque sabes que el reloj de Dios no se atrasa, ni se equivoca, y luego ocurre lo más poderoso. Tu entorno comienza a alinearse con tu fe. Las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse. Las personas correctas empiezan a aparecer. Oportunidades que parecían imposibles llegan sin que tú las fuerces. ¿Por qué? Porque cuando confías, estás en sincronía con el cielo. Y el cielo no necesita tu esfuerzo, necesita tu fe. La confianza verdadera no manipula, no empuja, no exige. La confianza descansa, espera y obedece, y eso abre caminos donde antes solo había desiertos. Y escúchame con atención, no estoy diciendo que todo será fácil a partir de aquí. Confiar no te exime del proceso, pero sí te garantiza que no lo vivirás solo. Y cuando sabes quién te acompaña, el proceso deja de ser una tortura y se convierte en una escuela. Ya no vives preguntando, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué quieres enseñarme aquí, Señor? Confiar de verdad también cambia tu relación con el tiempo. Ya no te desesperas por lo que no ha llegado, porque sabes que el mismo Dios que te hizo una promesa está preparando tu corazón para recibirla, y eso muchas veces es más importante que la promesa misma, porque lo que se recibe antes del tiempo correcto se convierte en carga. Pero lo que llega cuando tu corazón está maduro se convierte en bendición duradera. Y aquí hay algo que debes saber. Cuando decides confiar de verdad, estás activando herencias espirituales que estaban detenidas. Sí, hay cosas que Dios ya preparó, pero están esperando tu confianza para manifestarse. Hay milagros que no requieren más oración, solo obediencia. Hay promesas que no necesitan más palabras, solo rendición. ¿Y cómo sé si ya estoy confiando de verdad? Cuando puedes decir con el alma tranquila, si Dios quiere, lo hará. Si no lo hace, aún así le adoraré. Ahí es donde el enemigo pierde poder sobre ti, porque ya no puede manipularte con resultados. Ya no puede sembrarte ansiedad con el «y si no pasa», porque tú sabes que tu confianza no está en el milagro, está en el Dios de los milagros. Confiar de verdad te hace invencible en lo espiritual. No porque no sientas, sino porque ya no vives guiado por lo que sientes. No porque no llores, sino porque aprendes a llorar en los brazos del Padre. No porque no falles, sino porque sabes que incluso cuando fallas, Él sigue siendo fiel. Y lo más hermoso de confiar de verdad es que comienzas a inspirar a otros. Tu paz contagia, tu descanso se vuelve testimonio, tu proceso se transforma en palabra viva. Y sin darte cuenta, tu vida se convierte en una predicación silenciosa que dice, sí se puede confiar, sí se puede descansar, sí se puede vivir sin entenderlo todo, pero sabiendo que Dios nunca falla. Así que hoy no te pido que entiendas más. Te invito a decir con tu corazón completo, Señor, hoy te entrego mi mente, mis pensamientos, mis planes y confío. Y cuando lo hagas, prepárate, porque algo que estaba detenido va a comenzar a moverse, no porque tú hagas más, sino porque por fin decidiste confiar de verdad. Número 10. La obediencia como llave final de confianza. Confiar en Dios no es solo un sentimiento del corazón, es una acción del alma, y esa acción tiene un nombre: obediencia. Después de todo lo que has escuchado hasta aquí sobre la mente, la fe, el descanso, el poder de soltar, hay una pregunta inevitable que te hace el cielo en este momento. ¿Estás dispuesto a obedecer aunque no entiendas? Porque al final,
La confianza verdadera siempre se prueba en la obediencia, no en lo que decimos, sino en lo que hacemos con lo que Dios nos habló, no en la emoción que sentimos mientras escuchamos un mensaje, sino en la decisión que tomamos después de apagar la pantalla. ¿Qué vas a hacer ahora con lo que has recibido? Esa es la prueba final. Y no hay forma de avanzar espiritualmente si no estamos dispuestos a obedecer, porque obedecer es la máxima expresión de fe. Es decirle al Señor, no lo entiendo todo, pero te creo a ti. Y es en ese punto donde muchos se detienen, porque la obediencia exige entrega. A veces exige renuncias, a veces exige moverse en dirección contraria a lo que la lógica indica. A veces exige quedarte quieto, cuando todo a tu alrededor te dice que corras. Pero la obediencia no depende de las circunstancias, depende de tu relación con Dios. Hay cosas que solo vas a experimentar después de obedecer, puertas que solo se abren del otro lado del paso de fe, respuestas que solo llegan cuando caminas por donde Él te dijo, no por donde tú crees que es más seguro. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces hemos retrasado bendiciones por desobediencia envuelta en excusas? Es que no siento paz. Es que no tengo claridad, es que no es el momento. Pero en el fondo, lo que realmente pasa es que no queremos obedecer sin garantías. Queremos obedecer sabiendo el resultado. Queremos que Dios nos muestre el final antes de dar el primer paso. Y eso no es fe. Eso es querer tener el control disfrazado de prudencia. La fe que obedece no pide explicaciones. Solo necesita una palabra. Solo necesita una instrucción, y con eso basta. Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua, no le explicó cómo funcionaría, solo le dijo, ven, y Pedro obedeció, y mientras obedeció, caminó sobre lo imposible. Solo cuando miró el viento y volvió a la lógica, comenzó a hundirse. Ahí tienes una lección. La obediencia te sostiene donde la lógica te haría caer. Así que, ¿qué es lo que Dios te ha estado pidiendo últimamente? ¿Te ha estado pidiendo que sueltes algo que amas? ¿Que perdones a alguien que te hirió? ¿Que inicies un proyecto que no tiene sentido para tu mente? ¿Que regreses a su presencia con más intimidad? ¿Que rompas con una relación que sabes que no te edifica? ¿Que descanses cuando tú quieres correr? Sea lo que sea, obedece. Esa es la marca de los que confían, y esa es la llave que abre lo que hoy aún no ves. Porque cada vez que obedeces, estás diciendo en voz alta, creo en ti más que en mí, más que en mis planes, más que en mis miedos, más que en mis pensamientos. Y cuando el cielo escucha eso, se activa. La obediencia provoca movimiento en lo invisible. Hace que el favor de Dios camine delante de ti, que su mano te respalde, que sus ángeles te rodeen, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento te inunde. No lo pienses más. Hoy es el día, hoy es el momento. Hoy puedes terminar este video con una decisión eterna, porque no importa cuánto hayas pensado, dudado o postergado, si hoy decides obedecer, Dios puede redimirlo todo y darte una nueva oportunidad para vivir confiando, caminando, avanzando, no por vista, sino por fe. Obedece y verás que lo que parecía el final de algo era apenas el inicio de lo que Dios ha preparado para ti. Número 11. Que esta palabra sea el principio de tu transformación. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Dios te trajo con propósito, con intención, con ternura. Cada palabra que escuchaste fue sembrada con fe y con oración, y no volverá vacía, porque la promesa sigue vigente. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y hoy has escuchado más que un mensaje, has escuchado un llamado a soltar, a confiar, a descansar, a obedecer, a caminar de nuevo, pero no con tus fuerzas, sino con su dirección. Tal vez no todo ha cambiado por fuera.
Tal vez las circunstancias siguen iguales, pero dentro de ti algo se ha movido. Tu alma ha recibido dirección, tu espíritu ha sido afirmado y tu mente empieza a alinearse con el cielo. ¿Y ahora qué? Ahora vívelo. No te quedes con una emoción bonita. Toma decisiones. Haz espacio para el silencio. Pasa más tiempo con Dios que con tus pensamientos. Responde al llamado que Él te hizo hoy y verás cómo todo lo que parecía cerrado empieza a moverse. Recuerda esto, confiar no es algo que haces una vez, es una decisión diaria, un estilo de vida, una forma de caminar que grita con cada paso: yo sé en quién he confiado. Si este mensaje tocó tu corazón, déjame saberlo en los comentarios escribiendo: mi confianza está en Dios. Escríbelo como una declaración profética, como un acto de guerra espiritual, como un testimonio que puede inspirar a alguien más que llegue a este video buscando una señal del cielo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Este canal no es solo un contenido más, es un espacio donde muchos vienen cada semana a ser fortalecidos, a recibir dirección, a sentirse parte de algo más grande. Tu suscripción no es un número. Es un compromiso con tu fe, con tu crecimiento y con los demás creyentes que necesitan esto tanto como tú. Dale me gusta al video si aún no lo hiciste. No porque me ayude a mí, sino porque estarás ayudando a que YouTube muestre este mensaje a más personas. Personas que esta misma noche, mientras tú duermes, van a recibir palabra viva por lo que tú hiciste con un simple clic. Gracias por quedarte. Gracias por confiar, gracias por abrir tu corazón a lo que el Espíritu Santo quiso sembrar en ti hoy. Y recuerda, la próxima vez que tu mente quiera tomar el control, detente y escucha esta voz que hoy te habló tan claro. Deja de pensar tanto, confía. Nos vemos en el próximo estudio y hasta entonces, que la paz que solo Cristo puede dar gobierne tu mente y tu corazón. Amén.